Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me voy a referir en este video a la manera en que podés ganar $1 millón y después decidir no ir a retirarlos. Y para hablar de ese tema tengo que referirme primero al matemático y físico francés Henri Poincaré. Este matemático vivió a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Fue muy conocido y ustedes ven en la foto, por ejemplo, hablando con Madame Curie, y a su lado, a la derecha, estaba presente Albert Einstein. Dominó la matemática de aquella época. Poincaré enunció una conjetura cuyo enunciado a mí no me interesa en este video porque no sé el fondo del mismo. Surgieron un montón de soluciones que al final se demostraron que son equivocadas y que a lo largo de más de 100 años no se pudo demostrarla. Y ahí sí tenemos que empezar a hablar de Grigori Perelman, un matemático ruso soviético en aquel momento que nació en el año 1966. Perelman tuvo mucha inclinación para la matemática desde muy pequeño, estudió en la Universidad de Leningrado y se doctoró en el Instituto Steklov, que es uno de los más importantes del mundo, o fue uno de los más importantes del mundo en aquella época. Con sus títulos y con su fama de resolvedor de problemas, fue a una beca a los Estados Unidos donde trabajó en el Instituto Curran durante aproximadamente 2 años. Cuando llegó a Estados Unidos se produjo la debacle de la Unión Soviética. Cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética se transformó en Rusia con una enorme crisis donde ese gran poderío en ciencias y fundamentalmente matemáticas que tenía se desmoronó porque muchos de los matemáticos, los grandes matemáticos, fueron a otros países a tratar de desarrollar su ciencia, porque en Rusia lo único que no interesaba en momentos tan caóticos era destinar dinero a la matemática, a la ciencia en general. Perelman estuvo en Estados Unidos y mientras hizo la beca recorrió varias universidades escuchando disertaciones acerca de matemática y tratando de absorber todos los conocimientos que pudiera. Él realizaba una vida muy austera y se dedicaba con cuerpo y alma a la matemática. En uno de los viajes a otra universidad escuchó una conferencia del matemático Richard Hamilton acerca de los flujos de Ricci que Hamilton creía que podía utilizar para demostrar la conjetura de Poincaré. Cuando finalizó la conferencia, Perelman charló un rato con Hamilton, le explicó todo lo que estaba haciendo sin ocultarle nada y bueno, ahí terminó la cosa. Cuando estaba por finalizar la beca Perelman, muchas universidades importantes de Estados Unidos le ofrecieron un cargo para que se quedara en Estados Unidos desarrollando su matemática. En estos tiempos, Hamilton publicó un paper donde decía que sus intentos para probar la conjetura de Poincaré fracasaron y él creía de que por el método que él estaba intentando no se podía llegar a la demostración. Perelman leyó ese paper y le escribió a Hamilton diciéndole que él tenía una idea acerca de cómo podría o qué camino podría utilizar para llegar a la solución o a la demostración de la conjetura. Hamilton no le contestó y entonces Perelman supuso de que él estaba liberado para tratar de demostrar la conjetura por él mismo y por eso renunció a toda posibilidad de quedarse en Estados Unidos, aunque previamente tenía la intención de quedarse, y voló nuevamente a Rusia para trabajar en el instituto donde él se doctoró. Ahí se dedicó a tratar de demostrar la conjetura de Poincaré. Y ahí apareció una noticia que le dio un perfil distinto al problema. El Instituto Clay definió los 7 problemas matemáticos del milenio
que no fueron resueltos hasta ese momento, eso era en el año 2000, y que a la persona que resolviera alguno de esos, ese instituto le otorgaba una remuneración de $1 millón. Y uno de esos problemas era la conjetura de Poincaré. A Perelman eso le resbaló, no le importaba ni el dinero, ni le importaba, él tenía la mente puesta en resolver el problema y eso es lo único que le interesaba. Pero ese $1 millón apareció en el momento en que él estaba tratando de resolver el tema. En noviembre de 2012 publicó en internet un artículo que llamó La fórmula de entropía para el flujo de Ricci y sus aplicaciones geométricas. En ese artículo él esbozó la demostración de la conjetura de Poincaré, transformándola en un teorema. Enseguida publicó otros 2 artículos más. En su conjunto no llegaban ni a 50 páginas, un número de páginas muy pequeño comparado con la magnitud del problema. Y en esa publicación también él decía de que daba todas las herramientas para demostrar el teorema de Poincaré. Pasaron varios años hasta que los científicos más entendidos en el tema pudieron comprender lo que él hizo, porque lo hizo en una notación bastante enrevesada, no dio detalles suficientes y fue muy difícil desentrañar todo lo que él había hecho. Pero esos 3 artículos en internet, y vuelvo a recalcar, en internet, revolucionaron a la matemática del momento. En el año 2003, a raíz de esa publicación en internet, que para un matemático no tiene ni una importancia, fue invitado a los Estados Unidos para dar conferencias acerca de eso. Viajó a Estados Unidos, dio varias conferencias a salón lleno, asistieron todos los matemáticos más prestigiosos de Estados Unidos. Estuvo Hamilton presenciando una de las charlas, pero no participó ni preguntó nada, cosa rara. Perelman volvió a Rusia y renunció a su trabajo en el instituto donde estaba realizando sus tareas. ¿Por qué renunció? Y bueno, no se sabe en realidad, porque la revista Science elige a la demostración de Perelman de la conjetura de Poincaré como la revelación del año. En esa época apareció una publicación en la revista New Yorker, firmada por Sylvia Nazar y David Gruber, que se llamó Manifold Destiny. Sylvia Nazar, ¿quién es Sylvia Nazar? Es una periodista muy prestigiosa que escribió artículos y libros. Uno de ellos fue Una mente brillante, donde relata la vida de John Nash, un científico con problemas mentales. Y a raíz sobre ese libro se filmó la película Una mente brillante, protagonizada por Russell Crowe. Es una película interesante para ser vista. ¿Qué cuenta ella en el artículo? Que un matemático chino llamado Xin-Tung Yao publicó un artículo donde se da el mérito de haber probado la conjetura de Poincaré. Más aún, él dice que para demostrar esa conjetura, el 50% de los méritos son de Hamilton, el 25% de Perelman y el 30% de él y sus ayudantes chinos. Pero lo que él dice es que él hizo la parte que prueba el teorema usando las herramientas de las otras 2 personas. No se da cuenta de que la suma de los porcentajes que él da no da 100. Entonces, directamente Yao lo que dice es que él probó la conjetura de Poincaré, sacándole el mérito que ya todo el mundo le había dado a Perelman. Esto generó todo un revuelo en el ambiente matemático. Yao tenía antecedentes de ciertas prácticas no demasiado éticas. Perelman ahí se ofendió más con todos los matemáticos porque él creía de que el ambiente matemático estaba fuera de la corrupción, y ahí se dio cuenta que hay miserias como en todos los lados. La Unión Matemática Internacional otorga los premios Fields. Fields es un premio que tiende a reemplazar, o es considerado como el Nobel de la matemática. El Nobel ignora la matemática y es otorgado a aquellos matemáticos que han hecho contribuciones relevantes al progreso de esta ciencia. Le otorgaron a Perelman el premio en el año 2006. Incluye una remuneración de $16.000 canadienses. No es nada comparado con el dólar, pero es un premio muy prestigioso. Perelman no acepta el premio
Y a pesar de todos los intentos de convencerlo, la ceremonia se hizo en Madrid con la presencia del rey Juan Carlos, se anunció el premio y Perelman no apareció a recibirlo. A Fields Medal is awarded to Grigory Perelman from St. Petersburg. For his contributions to geometry and his revolutionary insights into the analytical and geometric structure of the Ricci flow. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal. Mientras tanto, se había formado 2 comités de expertos en el tema para tratar de definir quién tenía la razón, o el chino Yuan o Perelman. Estos 2 comités por unanimidad resolvieron de que Perelman era la persona o el matemático al cual se debería darle el mérito de haber demostrado el teorema. A raíz de eso se le da el premio Clay. El premio Clay implicaba $1 millón. Perelman no dijo ni si aceptaba ni no aceptaba, le dio largas al asunto, dudó cerca de 1 año y al final dijo que no lo iba a aceptar. Perelman tardó 8 años en probar la conjetura y los escándalos que surgieron a raíz de esa confrontación con los chinos duró también otros 8 años y se definió con que se le da el premio de $1 millón que él no acepta. Por supuesto que eso generó una conmoción a nivel mundial, en todos los diarios salió. Perelman tuvo una época donde no podía ni salir a la calle porque estaba lleno de periodistas. Su casa seguía viviendo en su humilde departamento de Rusia. Ustedes ven que eran los grandes edificios comunitarios de la época del comunismo en Rusia. Vivía no se sabe de qué, porque no trabajaba, posiblemente la madre ayudaba a sustentarlo, y ahí aparece la controversia. ¿Por qué no recibió ese $1 millón? Y bueno, fundamentalmente, creo yo, tenía un grave trastorno psicológico que hacía de que se aislara de todo, que tomara decisiones que nadie entendía y fundamentalmente hiciera de que toda la gente que estaba alrededor de él quedara sin su referencia, sin la referencia de un gran matemático. Tengo una opinión particular acerca de eso en el sentido de que aquella persona como él, que obtuvo su gran prestigio a raíz de los esfuerzos que hacía el Estado de Rusia para formar a científicos, la sociedad le pagó los estudios, la sociedad le pagó el prestigio y por lo tanto él tenía el deber de alguna manera devolver eso en trabajo, en formación de nuevos recursos humanos, en docencia, en publicación de artículos, etc. Y todo eso para él no tenía ninguna importancia y renunció a todo. Por otra parte, la madre quedó prácticamente en la indigencia, era una persona muy humilde y él tampoco pensó en ella. Entonces, no sé qué problemas tiene, digo, porque nadie sabe de qué trabaja y vive aislado del mundo en ese mismo departamento que utilizó toda su vida y utilizó para demostrar la conjetura de Poincaré. Ese es el tema que quería presentarles hoy, un tema muy polémico, un tema que recorrió el mundo en su época y bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera alrededor de la actitud de Perelman. Por otra parte, cada uno de ustedes está invitado a resolver alguno de los otros 6 problemas del milenio para optar a ganarse $1 millón y después decidir si lo va a retirar o no. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal y bueno, será hasta la próxima.